La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Naqueyurak. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Insustituibles para importantes etapas del autoconocimiento, las tareas grupales evolutivas son de gran importancia en la dinámica de las cesis de los individuos. Su energía permite un ensayo primario de potencialidades inherentes a la fuente de instrucción, elevados patrones que serán comunes a las conciencias que participarán de la nueva humanidad planetaria.
Dicho ensayo se basa en una capacidad que el trabajo grupal de estas características posee, el permitir que aquello que uno de sus miembros alcanza en alguna medida y simultáneamente sea integrado a la conciencia de sus compañeros de camino. El entramado sutil de energías que configura la contraparte interna del grupo es una de las herramientas para consolidar ese proceso de instalación de elementos clave del potencial expansivo del mismo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Solo la profunda comprensión de un legítimo aporte creativo por parte de ustedes los resguardará aún más de la confusa trama que la ambición sutil puede ofrecer. Estén atentos para no creer que deben realizar obras de un formato exclusivo, refiriéndonos siempre a lo exhibible y comparable por parte del ego. Aun si éstas parecieran tener como destino la asistencia al plan evolutivo. Los verdaderos co-creadores que de entre ustedes surgirán, lo serán por su capacidad de llenar los moldes materiales con esencia interna. Así, siempre, ellos ofrecerán al mundo lo que momento a momento el mundo estará ocultamente sediento de recibir y necesitando. Los campos más simples de la existencia serán, con mucho, sus principales parcelas de labor, allí donde innumerables conciencias silenciosamente serán tocadas por lo verdaderamente correcto. Habiendo sido tocado por la revelación de lo inalterable e irrepetible, el co-creador anónimamente surte y participa de aquella energía que debe estar presente en el eterno presente, por medio de todo lo que su conciencia emprende, esclarecido de que no hay parcela de materia que no deba ser restaurada. Dador de sustento, asiste la alimentación de todo con lo cual y por lo cual los ciclos se consuman en el marco de una vida única. Para sobrellevar su condición sin desvíos, no levanta irreflexiblemente guante ninguno. Humildemente, sin combatir, se curva ante aquel que lo hará por él, sabiendo que solo su victoria es irreversible.
vamos a presentar el tema central del día de hoy, energía de instrucción y ambición. Es el segundo programa del estudio dado por Gagliardo en Sierra del Cielo el 26 de mayo de 2021. Primer bloque, revelaciones internas de ayer y de hoy, instructores y el yoga. Preguntan qué diferencia hay entre la instrucción del ciclo anterior y la instrucción actual. Escuchamos a Gagliardo. En lo inmediato se puede señalar que el hombre en el ciclo anterior, la conciencia humana en el ciclo anterior, tenía como límite de la expansión de su conciencia, de su conocimiento, la búsqueda egoísta de evolución. Los seres trabajaban, cuando buscaban la espiritualidad, trabajaban para evolucionar. Quiere decir, siempre la mirada era superar lo que ellos eran. En el ciclo anterior prácticamente no existían seres, sino solo iniciados de cierto grado, que cuando trabajaban con la realidad, trabajaban para elevar la vida planetaria. El conocimiento espiritual y filosófico era para ser más, para tener más de lo que uno tenía, para ser más de lo que uno era. La jerarquía recién, a partir del inicio de la transición, empezó a martillar sobre la conciencia que los seres no pueden trabajar para evolucionar, que tienen que olvidarse de sí mismos, que el trabajo sobre la conciencia es el beneficio universal, que un ser tiene que adquirir lo que fuera para poder invertirlo en el crecimiento de ese universo y no en el crecimiento personal. Entonces, esto era moneda corriente. Por eso, la conciencia de la mayoría de los seres que estaban en el camino espiritual, y esto quedó como un remanente para muchos de los que siguen hoy en el camino espiritual, la conciencia de esos seres muchas veces rayaba en desbordes de soberbia y de egoísmo. De ahí que una gran cantidad de seres que trabajaban con ese tipo de espiritualidad compitieran con su poder de dominio sobre las fuerzas mágicas, por ejemplo. Una de las cosas que simbolizaba la evolución de la conciencia del ciclo anterior era el poder mágico adquirido. Por eso muchos seres ensayaban con la manipulación de energías en esa época. Acumular conocimiento. Claro, una humanidad limitada tiene vectores de instrucción limitados, porque una humanidad limitada no puede recibir estímulos, aspectos de la instrucción que los excedan en su capacidad de sintonía. Es que prácticamente estaba invisibilizado el mecanismo de cognición no racional, quiere decir, no estaba valorado suficientemente el proceso intuitivo. Entonces, si el ser oficialmente no encaraba su evolución con todos los mecanismos, todos los aparejos relativos a la racionalidad, al estudio mecánico, a la memorización de cosas relativas a nivel filosófico y espiritual, era como menospreciado. Entonces, eso era el signo principal del ciclo anterior. Y a esto se le suma un agravante, que toda esa gran cosa tan ornamentada, tan barroca, es un enanito al lado de la magnitud del conocimiento actual, que en 20 minutos se puede profundizar casi de cabo a rabo. Quiere decir, no tenían síntesis precisamente por la falta de sintonía interna y porque el ego y la personalidad estaban encallecidos por mecanismos que primero se aplicaron en el materialismo y después no se los soltó para ir a la filosofía espiritual. Se siguieron utilizando los mismos mecanismos encallecidos, herrumbados, para explicar lo espiritual y lo filosófico. Es decir, lo catedrático, la flema catedrática estaba impuesta en algo que tiene que ser simple. Y si no es simple, va a ser una gran montaña de desechos donde tenés que buscar las perlas. Mientras que el conocimiento actual no tiene nada de superficial, absolutamente nada. El problema es, ¿vos querés que el otro avance de un modo simple, directo y armónico, o querés hacérsela difícil para seguir teniendo vos todo el conocimiento y que el otro se vuelva loco para entenderlo? Todos se fueron desviando. Es la continuidad, nada más que esto nuevo es genuinamente la continuidad, pero no incurre
como continuidad en los desvíos. Quiere decir, no sigue desviado en el contexto de la continuidad, sino que ingresó nuevamente al camino y a partir de ahí es la continuidad. Porque todo lo anterior en algún momento se desvió. Este nuevo conocimiento se sube nuevamente a un camino de simplicidad, direccional, profundo, dinámico, y desde ahí ofrece lo que ofrece. Que es realmente un poco lo que pasa en los distintos lugares cuando el grupo ofrece el conocimiento. Hay personas que dicen, pero esto es así, ¿por qué no me lo explicaron así? Porque no lo sabían así. Entonces abren los ojos y dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué no me lo dijeron así? Porque no lo sabían decir así. Porque hace falta un nivel de sintonía, de comprensión, de síntesis, de alineación. Por eso no se los decían así. Ah, no, pero si me lo hubieran dicho así, yo lo hubiera entendido. Claro, todo lo hubiéramos entendido mejor. Desviaron significa aquellos que tenían que haber sintonizado de esos instructores y se fueron del camino. Lo mismo ocurrió con todas las enseñanzas de la instrucción a través de las conciencias instructoras que existió siempre en la humanidad. Entonces, los desviados son los que siguen supuestamente las enseñanzas de esos instructores que compiten entre ellos, están plantados ante un parámetro y un paradigma que no es el ofrecido por la energía del instructor. Entonces, no entendieron nada porque si compiten entre ellos una vez que desaparece el instructor, a partir de ahí empieza el desvío. Por esto decimos que nosotros no tenemos por qué estar tomando la instrucción en beneficio propio. Un ser tiene que estar receptivo a la instrucción para tornarse un custodio en beneficio del universo que se va a beneficiar de la instrucción que sintonice la conciencia del ser. Cuanto más seres sintonizan la instrucción y custodian la esencia de la instrucción en sí mismos, más estimulan la maduración de los distintos niveles de ese universo. Por eso el olvido de sí es tan mencionado e insistido por la jerarquía. Cuando uno contacta el conocimiento, la instrucción, sin ambición personal, en olvido de sí, ahí el conocimiento es un alimento para la transformación. Pero cuando ese detalle no existe, el conocimiento es un lastre, porque te sume más en la ambición, te hunde en la ambición y en la comparación. Vos no querés que otro tenga eso, lo querés tener vos y exhibirlo mejor que el otro. Este es el problema. Por eso compiten las cúpulas siempre. Sí, absolutamente. De hecho, a lo largo de 30 años, muchas personas me han dicho, en síntesis, todo es mente. Me lo han dicho un montón de veces. Aquí venía una persona hace unos 20 años que tenía esa idea fija. Cada vez que terminábamos una charla decía, en síntesis, todo es mente. No entendiste nada, decíamos. ¿Cómo todo es mente? De hecho, los teósofos, todos los seguidores de teosofía, están muy contentos, se jactan de eso, de que la teosofía es tan difícil de entender y que son pocos los que la entienden y la pueden explicar. Quiere decir, solo la pueden explicar los ambiciosos que se quemaron las pestañas metiéndose en la cabeza como loros los libros de teosofía. Y no solo eso, lo que no entienden es que gran parte de lo más sutil no lo captan por haberse tornado rígidos racionalizadores del mensaje teosófico. Absolutamente. Las distintas líneas de teosofía, las distintas líneas de metafísica, las distintas líneas de gnosis tienen un patrón común que es idéntico. Si uno no le dicen de qué es cada cosa, hasta dice de cuál será de estas líneas. Tienen el patrón racional como una brújula. Entonces, por ende, tiene una limitación enorme. Muy grande la limitación. Para decir dos cosas, necesitan hacer toda una parábola de explicaciones que no la pueden evitar porque precisamente están basados en la razón. Y la razón significa, o la razón necesita, significar las cosas a través de justificativos. Y los justificativos, cuando no son lineales en relación a la vida interna, son inmensamente superficiales, vanos y desinflados, carentes de esencia. Por eso, del nuevo conocimiento, 20 palabras inspiradas internamente aportan una simbología que no puede aportar a veces un libro de teosofía en todo su desenvolvimiento. Exactamente, el poder de lo simple, porque no está hecho para ostentar, no está hecho para evitar que otros lleguen,
está hecho para la síntesis que la conciencia necesita hoy. Hoy no hay tiempo para jugar ese juego. Crecimos ya, no podemos seguir jugando ese juego. Pérdida de tiempo, de energía de todo tipo, ciertamente. Por eso, en todas esas líneas, hay miles y miles de instructores. Y en la línea del nuevo conocimiento hay pocos instructores. ¿Por qué es eso? No, porque no hay quien se pueda poner esas botas fácilmente. En cambio, cuando hay ambición, surgen esos mecanismos de nombramiento, de conseguir el título, aunque más no sea porque racionalmente te metiste todo, entonces lo podés transmitir racionalmente. A mayor cantidad de instructores, ¿hoy cuántos millones de instructores de yoga hay? Bien, ¿para qué sirve el yoga ahora? Precisamente en la época que más millones de instructores hay, el yoga está desactualizado. Y todo lo demás pasa igual. Cuando algo se masifica, incluso en términos de masificación del instructorado, quiere decir que la cosa se desinfló, ya se apagó. Cuando algo surge, la cantidad de instructores es mínima. Y lo que hay multiplicidad es de receptores. Pero cuando ya los instructores superan a los receptores, porque en el yoga son todos instructores, necesitan que vayan los instructores de yoga a aprender yoga con otro instructor, porque alumnos ya no quedan prácticamente. Como todo termina ahora el curso, hoy hay más con el diploma de instructor de yoga, no importa de qué categoría, qué línea, qué maestro lo instruyó y le cobró las cuotas, pero si hacemos una estadística, creo que hay más instructores de yoga que practicantes, discípulos o alumnos que recién empiezan, El centro de ERCS dispensa y conduce energías de alta representatividad para la coyuntura grupal. El camino de las iniciaciones y el despertar de la religiosidad son parte de aquellas energías. ERCS opera como vórtice aglutinador de las bases de asentamiento de los 12 grupos internos planetarios. Uno de los núcleos vibratorios que son expresión de su actividad es conocido con el simbólico nombre del Templo de la Esfera, en representación de la presencia cósmica sideral que interactúa en aquella civilización. Aquel templo representa la esfera única de la existencia. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra Redención.
Aquellos que no han dado ciertos pasos no dispondrán de lo que será requerido. Muchos, al llegar los momentos, confundidos, adorarán sombras revestidas con hurtados y opacos destellos de luz. Solo quienes hubieran encontrado el camino hacia la propia esencia reconocerán el fluido solar donde sea que él se exprese. Si el bien común y la asistencia al plan evolutivo primara en algún grado en los niveles donde ustedes se encuentran, esta transición por la que pasan habría ya concluido. Cuestión esta que les fue comunicado oportunamente, siendo de allí que se desprende que poco han hecho al respecto. ¿Cuál creen que es el sentido de tanta energía de reiteración que le es destinada? Pocos elementos hablan de ustedes como esto lo hace. Del libro Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo. Entre los integrantes del Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo, se encuentra un grupo de 30 cabras. Algunas nacieron aquí y otras fueron rescatadas de criaderos, donde las explotaban por su leche y su carne. En el santuario, durante el día, ellas recorren las zonas de monte, alimentándose y sociabilizando, y a la tarde son guardadas para su protección y alimentación. Estas condiciones las estimularon a expresar sus características particulares, como la curiosidad y la osadía, y a que se establezcan líderes que actualmente guían al grupo de cabras. Es nuestra tarea ofrecer las condiciones y garantías para que esto ocurra. Ayúdanos a difundir nuestra tarea a través de las redes sociales del santuario. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía.
Entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy, titulado Energía de Instrucción y Ambición. Este segundo bloque está titulado Estudiar Yoga, Evolucionar, Instructores y Grupo UXIM. Escuchamos entonces el audio de Daniel Gagliardo. Porque hay ambición por recibirse de algo que nadie te puede graduar de eso. Porque, a ver, uno de los desvíos que muestra claramente que el yoga se desinfló totalmente es que el yoga original, vos no te graduabas de nada en particular. Vos eras un practicante perpetuo de la energía del yoga. Y algunos de esos practicantes perpetuos, por su propia capacidad, comenzaban a descollar y eran buscados por los que querían iniciarse en esa práctica. No era que venía uno y te decía, tomá, hace 2000 años en la India te decía, tomá, acá tenés el diplomita, andá y enseñá vos también ahora. Eso es una locura. Esta cuestión de las graduaciones, del negocio, de los cursos, de los distintos niveles, todo esto es lo que está demostrando que la cosa ya no sirve más. ¿Por qué está nerviosa? A ver si no se gradúa. Encima con todo lo que pagué en 8 años, lo único que falta del examen y que tenga que pagar un año más, a ver si me gradúo entonces el año que viene. Porque la conciencia está enfocada en otra cosa. Vos no podés estar enfocado en graduarte de algo espiritual. ¿Cómo se hace eso? Lo único que está justificado, estudiar, porque kármicamente terminamos mereciéndolo para poder trabajar con la energía de cura, es la medicina convencional, que es lo único que hace que no vayas preso si lo ejerces. ¿Es así? Bueno, todo lo que un ser hace siempre lo puede llevar al camino de la transformación. ¿Cuál es la tecla para que sí o no se cumpla eso? La intención con que vos hacés las cosas. Si vos querés hacer las cosas y acumular títulos para ser más que los demás, obviamente, y vas a seguir confirmando cuál es tu intención en todo lo que emprendés. Ahora, cuando un ser hace lo que hace, con vocación de servicio, lo que significa con vocación interna, entonces la cosa cambia. El resultado aparente de las cosas, y si ese resultado aparente involucra un título, sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo porque es lo que le corresponde para cumplir con esa relación interna, con ese protocolo que él está intentando que se torne estable con su propia vida interna. Lo que la vida nos ofreció hacer, nos lo ofreció en el contexto de la posibilidad de transformarnos simultáneamente con la ejecución de aquello que la vida nos ponía. Pero el secreto es cuál es la actitud cuando estoy ante la situación que la vida me coloca. La vida me coloca la situación de estudiar algo, de profundizar algo, y cuál es mi actitud al momento de hacer eso. Entonces, el resultado lo va a marcar mi actitud. Si estudio con una actitud, es muy diferente a si estudio con otra actitud. Entonces los resultados van a ser muy diferentes. Porque si estudio con una actitud egoísta, negativa, los resultados los voy a colocar egoístamente, egóticamente, a disposición de lo que me interese nada más. En cambio, si mi actitud es altruista, solidaria, universal, los resultados van a ir a parar en la atención y el beneficio universal y solidario. Se toma transformación como un parámetro limitado de evolución. Y como la evolución se toma limitadamente como expresión, el sentido de evolucionar es egoísta. Entonces, si el sentido que tenemos o la comprensión para interpretar la palabra evolución es egoísta, automáticamente va a haber una brecha enorme con la transformación que no admite egoísmo. La evolución tampoco lo admite, pero cuando el concepto está trastocado, está manipulado de un modo negativo, entonces evolucionar es evolucionar para ser más que los demás. No es para que este universo, el que forma parte, ascienda, no es para que la materia se divinice, es para poder dominar la materia, pero no dominar la materia como el nuevo conocimiento lo dice, para dominar las leyes materiales en beneficio de elevar la materia y el universo que está constituido de un modo en particular. Entonces,
Hay que ver cómo en cada etapa y cada línea utiliza las palabras, cuál es el sentido oculto. Exhiben el resultado de su conocimiento sin decirte cómo poder aplicar las cosas para llegar a eso. Es que la posibilidad o la oportunidad de que surjan simultáneamente instructores no siempre está dada precisamente por las condiciones que generó la humanidad. Hay seres que internamente están habilitados como auxiliares de la instrucción, pero por motivos diversos de la condición planetaria todavía no pueden perfilarse, no pueden visibilizarse. Entonces no sabemos cuántos de ellos o cuáles de ellos se pueden visibilizar. Nosotros hemos podido, a través de condiciones que específicamente se le brindó a este grupo por sus características, pero tampoco podríamos decir algo que es tan descabellado como que solamente Grupo Uxim es válido como herramienta de instrucción. Seguramente hay simientes que están en un estado germinal con un potencial enorme para hacer el trabajo, pero a medida que recrudezca la situación planetaria, el esfuerzo que van a tener que hacer esas simientes para rasgar la superficie de la Tierra, que ya está yerma y reseca, va a ser mayor. Entonces, todavía falta una etapa particular para que se cierre el ciclo de transición. Y ahí veremos qué ocurre. Hay algo que es fundamental. El aporte que está haciendo nuestro grupo también es el riego de esas simientes. Seguramente, el otro día decían, ¿qué pasa si desencarna Daniel? A ver, la vida tiene todo previsto. Si desencarna Daniel, seguramente tiene previsto cómo sobrellevar aspectos de la instrucción a través de las estructuras de este grupo por medio de conciencias que en este momento pueden estar en preparación para más adelante despertar como transmisores o auxiliares de la instrucción. Aparte, obviamente, y esto va a ser así, se tiene que entender así, Krishnamurti hubo uno solo. No voy a hablar de Jesús porque es obvio, ni de Buda. Daniel, hay uno solo. Y cada uno de los instructores que pueden despertar, que pueden romper las limitaciones del planeta, también van a ser únicos. Si aparece otro Daniel, van a tener que averiguar cuál es el falso. ¿Entienden? Porque no va a aparecer otro Krishnamurti, no va a aparecer otro Paul Branton, van a aparecer instructores que tengan realmente características genuinas, cuya condición interna, por ser única, le permite expresarse de un modo en particular, que no puede ser copiado, ni son copia de nadie. Lo que pasa es que a veces los grupos que potencialmente estaban listos para hacer las bases de la emergencia de la energía de instrucción, han caído en los juegos de fuerza, terriblemente. Nuestro grupo tiene un perfil que es muy particular. Es un grupo que en su matriz, en su profunda matriz, ya estaba asignado como herramienta del nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene una ligación, una coligación directa con ERX, que es la herramienta que utiliza Mixtlitlán para expresar a través de ERX precisamente, no solo de ERX, pero a través de ERX principalmente, la nueva filosofía, el nuevo conocimiento. Entonces nuestro grupo tuvo acceso a ciertos flujos de corriente interna que lo favorecieron para su expresión. La energía sigue golpeando la puerta donde hay potencial. No sabemos cuántos grupos pueden o no despertar a esa manifestación de servicio. Sí, como dijimos alguna vez y lo mantenemos, cada vez va a ser más difícil eso. Hasta que llegue un momento que va a ser imposible. Si llegara un momento en que va a ser imposible y la energía no nos desactivó, y bueno, tenemos que crecer en influencia, en tarea, en trabajo, en número, creceremos. Nuestra tarea no es buscar ni número, ni influencia, ni ampliar el ejido de este grupo. Nuestra tarea es seguir lo que nos marque el plan evolutivo, nada más. Entonces, si surge un grupo que se percibe con características genuinas, contará, en la medida que ese grupo lo necesite, con todo lo que le podamos brindar. Eso creo que lo hemos contado, se lo manifestamos a personas en Uruguay que percibíamos que eran las adecuadas para el trabajo análogo al que nosotros hacemos en relación con ERX, allí con Aurora. Le dijimos que estábamos a disposición para lo que necesitaran, no para imponerles el funcionamiento UXIN.
No es posible que del cosmos y la ley elijan o prefieran cosa ninguna. Declararían con esto su incomprensión del todo, exhibida mediante una sutil ambición. Transformación. Pueden acercarse a la energía de ese término. Si así lo hicieran, bastaría que persistieran en su consumación, para que gran parte de su preparación estuviera pronta. El genuino contacto con aquello que les es ofrecido en el transcurso de su búsqueda espiritual no ha de llevarlos jamás a la desilusión. Aquello de lo que habrán de desilusionarse es sólo un continente transitorio para la energía que debía instruirlos, efímero como todo lo que la esencia debe usufructuar. Desapegados, colaborarán para que nada deba ser alimentado en el contexto de la forma, solo porque su inercia lo impondría en contraposición a la verdad de los ciclos. Del libro Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo. Nuestro hermano Wionak interpreta en guitarra su obra, Conciencia de Hermandad.
El ámbito ofrecido por un trabajo grupal evolutivo es una oportunidad excepcional para ensayar etapas de la transformación que generalmente quedan exceptuadas en los ciclos del trabajo individual del ser. Solo al compartir determinados patrones energéticos de manera constante y profunda con quienes nos une la responsabilidad de concretar el propósito único de la existencia, es que nos tornamos aptos para ensayar nuevas pautas de vida. Un grupo es un laboratorio donde las leyes se exteriorizan. Una ley necesita para expresarse ciertas condiciones. Esa dinámica de expresión está relacionada siempre a un nivel de conciencia. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercero de los bloques del programa de hoy. Grupo UXIM, un milagro. Energía de compasión. Escuchamos a Gagliardo. Que un grupo como este pueda funcionar es un milagro. Es un milagro. Realmente que pueda funcionar así, presencialmente incluso, yendo a otros continentes, otros países para hacer ese proceso de acompañamiento, y que este grupo tenga la capacidad de no invadir a otros, de tener el cuidado de no invadirlos, de no colonizarlos espiritualmente, filosóficamente, es muy importante, porque en este planeta el sinónimo de acompañar es que los demás hagan lo que yo les estoy sugiriendo. Entonces no es acompañamiento, es una imposición, es una invasividad continua. La mayor parte de las personas que se te acercan para acompañarte, te invaden. Si no estás atento, terminan generando callosidades psíquicas, interfiriendo lo poco o mucho o intermedio que hubiera llegado de tu interior. Entonces hay que cuidar, cuando uno está acompañando a un grupo o a un conjunto de conciencias, no filtrar, no generar callosidades en la conciencia psíquica del ser, que tiene que seguir receptiva de su propia vida interna, y el acompañamiento tiene que ser simplemente un facilitamiento para que esos seres se flexibilicen aún más para con su conciencia interna o su entidad interna, si es un grupo, y no con la cristalización que terminás imponiéndoles, porque la sugerencia termina siendo una cristalización para esos seres.
A donde vamos, fuera de Argentina, siempre tratamos de que quede claro que nosotros venimos a colocar una herramienta que es universal y que por el uso de esa herramienta nadie va a terminar siendo Duxim, salvo que realmente la energía tenga previsto que esa conciencia forme parte de un movimiento como Uxim. Pero tratamos de que les quede claro que echar mano de esa herramienta no los va a intoxicar, no los va a hacer adictos a Uxim y los va a alejar de lo que les corresponda. Por el contrario, si utilizan esa herramienta, posiblemente hayan encontrado algo que tiene la suficiente neutralidad como para brindarles un formato energético, para brindarles un contacto con ciertas energías que no distorsionen, sino que esclarezcan lo que les corresponde hacer esos seres. Porque la intención no es colonizarlos. Si aportamos algo que es válido para el otro, porque el otro lo necesita, eso es un movimiento compasivo. Porque estoy colocando para él o para ellos lo que necesitan. Siempre que un ser o que un grupo coloque para otros seres o para otros grupos elementos válidos para su proceso evolutivo, es decir, para comprometerse aún más en el servicio planetario, hay un índice de compasión presente, si no, no podría ser. Nadie que no esté liberando, que no esté transitando el contacto con la energía de compasión, puede ofrecerle a otro lo que necesita. Nadie. Porque la compasión tiene esa tarea dentro de cualquier movimiento. Pueden existir millones de movimientos, religiones, filosofías, líneas de todo tipo. Pero donde en cualquiera de ellas haya comprensión de la necesidad, hay alguien que está sintonizando y liberando energía de compasión. Quiere decir, de la comprensión de lo que es necesario. Pero como no la puede fabricar, la compasión es el resultado de su comportamiento. Entonces, si el ser fingió un comportamiento, eso no le va a garantizar funcionamiento compasivo. O sea, la compasión surge cuando el comportamiento le puede brindar al ser, cuando la actitud le puede brindar al ser las bases para liberar energía crística bajo el índice de compasión. Porque la compasión es un índice de energía crística. Si el ser en sus actitudes, en sus patrones de vida, no permite la compatibilidad de la emergencia a través de su conciencia, de la energía crística, quiere decir de otro modo que el amor ame a través de su conciencia, no va a liberar nunca energía compasiva. La compasión no va a ser una herramienta de su conciencia. Por eso no puede ser teatralizada. El que teatraliza la compasión va a terminar brindándole a los demás o ofreciéndoles lo innecesario, porque lo necesario no lo puede saber. La ley de necesidad es la gran herramienta que tiene la ley única para todo, porque la ley única, todo lo que hace, lo hace por necesidad. Cuando es en su fase kármica, lo hace kármicamente. Cuando es en su fase evolutiva superior, lo hace cíclicamente y así. La ley de necesidad no puede estar ausente en nada. Siempre se está ejecutando, siempre está presente. Dependiendo del índice de las conciencias, sintonizan, adhieren o rechazan la ley de necesidad. Un centro espiritual no es la resultante de una elección humana. Es la captación y posterior obediencia de la implantación en los planos concretos de un elemento del servicio planetario previsto por el plan, para complementar una red compuesta por distintos niveles de conciencia. Uxim es la representación de un impulso, es emisión-captación, es una resonancia que captada y aceptada se torna revelada como una forma de polarización hacia los mundos internos. Grupos de seres que hacen su preparación con relación a ciertas áreas del plan evolutivo irán haciendo contacto con el estado de conciencia representado por Uxim y de esta manera canalizar su servicio, ampliando el espectro de sus tareas. Los seres que comienzan a despertar son llamados a ocupar su lugar. En algunos casos, Uxim simboliza ese lugar.
El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Colocamos la placa con el título del próximo programa. Vamos a la reflexión del día de hoy. Para participar de la gran sinfonía de la existencia sideral, solo se nos exige la nota correcta y necesaria. No existen posibilidades de aportarla cuando intentamos asumir lo que no nos corresponde. Y nos despedimos. Hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.